Buenas noches, hoy hablaremos de una película colombiana bastante particular del año 1924. ¿Particular en qué sentido? Uno en el político, porque fue, como decía, rodada en 1924 en pleno proceso político de lo que se llamó la hegemonía conservadora, que arranca en 1903 a 1930, donde su director y sus hijos, que fueron los llamados hermanos Acevedo, y concretamente con su padre, Arturo Acevedo Vallarino, quien fue el creador y fundador, productor, director de una empresa llamada Cinematográfica Colombiana que se iría a encargar expresamente de hacer todo tipo de cine nacional. Allí viene tal vez lo más singular de la historia. Primero se unen los hermanos Di Domenico, que también son un grupo bastante determinante en este periodo y en la historia del cine colombiano, el periodo silente, y la Acevedo, quien hace su primer largometraje, y va a aparecer un tercero en discordia en esta historia, cuya relación va a hacer que aparezcan dos títulos especiales. Uno de Entre los Muertos y lo otro, la tragedia, más allá de la tragedia del silencio. ¿Por qué? Porque la primera, de Entre los Muertos, estaba basada en una obra de teatro del señor Álvarez Lleras, y la otra es una historia muy particular que fue hecha por el cuñado del señor Acevedo, en este caso del director. Entonces viene lo más particular. En un comienzo fue un gran espectáculo el hecho de que eh, se pudiera hacer esta película, por lo que determinaba como una especie de inicio, si se quiere llamar así, en términos de una gran productora y en términos de la historia. Y aquí viene lo más particular. El señor Álvaro Concha, en su libro Historia Social del Cine en Colombia, trae un excelente recuento entre las dos versiones, lo que da a entender realmente si realmente existió un plagio o simplemente unas condiciones donde los socios, en este caso el autor Lleras, Álvarez Lleras, los dos directores o los dos productores en este caso, que eran Acevedo Hermanos y los de Doménico, tuvieron unas discrepancias. Para el particular, me permito leer una parte de lo que dice Álvaro Concha y cita: al parecer, tanto sigilo en relación con un posible desacuerdo entre Acevedo por un lado y Álvarez Lleras y los de Doménico por otro acerca de la filmación de Como los Muertos, insisto, es el título original que llevaba la película y la cual se basaba la obra de teatro. Ese desacuerdo puede ser la base de la disolución de una presunta alianza inicial entre las dos casas productoras para imprimir películas cinematográficas colombianas. Y aquí viene el dato más interesante. El dramaturgo Álvarez Lleras dice: el libreto de señora Acevedo, si no es sobre una adaptación que yo mismo preparo, tal vez sea una versión un poco incómoda. No se atrevió a decir que era una copia. Pero lo más interesante es que la verdadera razón de la historia que los Acevedo van a filmar de la obra de Lleras, que esto es importante tenerlo, la vuelve a citar el señor Álvaro Concha. Dice: la verdad es que Acevedo hizo la adaptación de una novela cinematográfica publicada a partir del primer número de la revista Cine Colombia, 1 de mayo de 1924. Revista de la empresa firmada por el médico chocuano Eliodoro González Coutín, yerno de Acevedo, bajo el título de La tragedia del silencio, que atención, este es el título original que va a llevar la película, no el título que traía la obra de teatro que era Entre los Muertos. Esa novela cuenta la misma historia que se desarrolla en el drama de Antonio Álvarez Lleras. Y aquí viene la gran disputa histórica que muchos historiadores de alguna manera han tomado en cuenta y otros simplemente la pasan por encima. Y allí es donde hay una comparación entre las dos historias que hace el señor Álvaro Concha, historiador de esta historia del cine colombiano, y coloca rápidamente, digo, en la obra de teatro decía Con los Muertos, Álvaro Lleras, Manuel, el personaje principal, abogado contagiado de lepra, se comporta frío y distante con su esposa y los amigos. Para La tragedia del silencio, la película de Arturo Acevedo y González Coutín,
Ya no se llama Manuel como en la novela, como en la obra de teatro, perdón, sino Alberto, ingeniero civil aparentemente contagiado de lepra, que se comporta frío y distante de su esposa, deprimido y obsesionado con la decisión fatal de su abuelo leproso. Y aquí viene otro dato interesante. En ese momento en la historia, la lepra era una enfermedad, pensaban que era contagiosa, pero socialmente era mal vista. Recuerden el famoso leproconio de Agua de Dios, donde se tenía a los enfermos como pequeñas personas totalmente ajenas a todo. Era peor que la contaminación, era como una cosa social, porque la lepra en últimas hacía que los miembros de las manos se cayeran y generaba como una especie de llagas. En ese sentido, la tragedia del silencio entre los muertos se convertiría, ¿por qué no decirlo?, en una especie de disociación médico-cinematográfica histórica. Se puede decir que había una contaminación no de la lepra, sino de sus autores. Los invito a ver esta película para que ustedes definan realmente cuál podría ser la razón y la historia de ella. Gracias.